Hola, ¿qué tal? Estimados chicos, estudiantes, continuando con este debate sobre el concepto de la verdad y qué es la verdad, sobre los criterios para conocer la verdad y la verdad puesta en duda o puesta en reflexión en cada una de sus líneas, como la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad definitiva o la verdad definitoria. Queda de fondo todavía la pregunta y continuará siendo un gran misterio este fenómeno de estudio. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre la verdad en relación a otras disciplinas. La primera es la verdad en su relación con la filosofía. Si bien es cierto, la filosofía a lo largo de la historia no ha querido suscitar otra posibilidad que responder a incógnitas, responder a preguntas, responder dudas, responder los grandes interrogantes que el hombre se plantea sobre el mundo que le rodea, sobre sí mismo, sobre el problema y el fenómeno de Dios. De modo que en esa reflexión de la filosofía, de ese amor por el saber, por el conocimiento, de esa sapiencia, de ese espíritu investigativo, de ese espíritu curioso, de ese espíritu que se interpela por cada uno de los hechos del mundo, de la visión cósmica, no se encuentra en el fondo otra realidad epistemológica que preocuparse e interpelarse por la verdad. De modo que, en una primera afirmación, la filosofía como una disciplina académica, en su ser y quehacer, en el fondo, lo que quiere es buscar la verdad. Aparte de cuestionar, de preguntarse, de querer criticar, proponer, analizar, de querer deducir, inferir, en el fondo no es otra inquietud que buscar la verdad. Y los filósofos a lo largo de la historia, en cada una de sus épocas, justamente han suscitado esta posibilidad. Ahora, la verdad puesta en marcha en relación a la teología está como una disciplina que nace en un contexto bastante interesante como fue el teocentrismo en la Edad Media, donde quiere explicar el fenómeno de Dios en términos generales. Aquí no hablo del Dios de los cristianos, sino Dios como un problema, una teodicea, el fenómeno o el hecho religioso, y en él, en cada una de las manifestaciones de Dios, en cada uno de los sistemas religiosos del mundo, ya sean politeístas o monoteístas. Y allí la reflexión que se suscita en torno a los líderes, a los códigos, a los libros sagrados, a los lugares sagrados, a las diferentes normas y estilos, como ellos ven la salvación como término religioso, en el fondo haciendo hincapié en el plano netamente cristiano, se nos ve o se nos posibilita reflexionar sobre la figura de Jesús en uno de aquellos pasajes cuando Él le dice a sus discípulos que yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro texto, cuando es interrogado por Pilato antes de llevarlo a la crucifixión, Él dice que ser la vida. Pilato le pregunta a Jesús ¿qué es la verdad? Y Jesús, ante aquellas palabras, como bien sabemos, se queda en silencio. Lo que quiere decir, lo que está de fondo allí, es que la teología, como una disciplina académica, lo que quiere descifrar también es algo que está de fondo, algo que aún no se conoce, algo que es un misterio, y por lo tanto, lo que quiere llegar a descubrir es la verdad. Independientemente de la realidad que sea, del Dios que sea y del hecho y de la práctica religiosa que sea. De fondo tenemos entonces allí dicha manifestación. Tercer elemento, la verdad de las matemáticas, que es un pensamiento deductivo, es decir, que parte desde premisas generales para llegar a premisas particulares o a ideas particulares mediante una serie de razonamientos abstractos. Esta, pues hombre, yo creo que se encuentra en todos los escenarios y en todos los planos de la vida. Bien, los matemáticos nos dicen que construir y hacer matemáticas es una realidad existente en cualquier situación del hombre.
En cada decisión que se toma, en cada intervención que se hace, en cada movimiento que se hace, se está haciendo uso de las matemáticas. Y estas, pues conocidas como de las ciencias exactas, pues yo creo que no cabe más duda para demostrar que en ellas se encuentra la totalidad de parte de la verdad. Irrefutable decir que 2 más 2 no es 4, o que 4 por 4 no es 16, es decir, es un pensamiento racional y abstracto que no necesita demostración ni de comprobación empírica. Basta con hacer un razonamiento y llegar a esa conclusión, de modo que esta se conoce como una de las ciencias exactas, puesto que la verdad es indiscutible. La verdad en el método científico también es otra de las líneas que contribuyen a que esta sea un poco más objetiva, y es la gran propuesta que han hecho los grandes filósofos de la epistemología en la modernidad, y que ven que hay algunas verdades que se ponen a juicio y casi que se pasan a un plano netamente relativista. Quiere decir que se vuelven particulares, que cada quien las puede ver como quiera. Pero allí viene la epistemología de una manera mancomunada junto al método científico y quiere hacer del conocimiento un hecho objetivo, es decir, que sea verdad. Y esta verdad que tenga una aprobación social, que tenga una utilidad social, académica, histórica y educativa. Entonces, no solamente es poner el conocimiento, sino que, a ver, ¿qué es conocimiento y qué no es conocimiento en el caso de la epistemología? Y esta, pues, apoyar el método científico en cada una de sus pasos, en cada una de sus esferas, que bien pueden ser desde un planteamiento del problema, una observación, después el planteamiento de una hipótesis, segundo, después se eleva a una teoría, y finalmente, antes de la teoría se experimenta y finalmente se llega a una ley. Todo esto, ese proceso científico, este camino para lograr demostrar y comprobar algo, no es otra cosa que encontrar la verdad. Y necesariamente el método científico debe ser tan objetivo que lo que explica, lo que demuestra y lo que legisla como teoría y como hecho, como ley universal, no debe tener ninguna variable o no debe tener ningún espacio para que tenga divagaciones, es decir, para que se ponga en duda, para que se cuestione y para que se le dé otro tipo de interpretaciones, que los puede haber desde la visión de Karl Popper, desde una teoría del falsacionismo, aquella reflexión que suscitó el Círculo de Viena. Claro que sí, como en algún momento otras teorías fueron falsacionadas, claro está, pero el método científico en su ser de comprobar, de demostrar fenómenos y hechos, debe ser netamente objetivo, es decir, verdadero, porque para eso es el método científico. La verdad en la política, entendemos que este es el arte de gobernar, que son los grandes líderes que se ponen al frente de una comunidad, de un estado, de un contexto, de una porción de personas, y que al ser una autoridad, al tomar el liderazgo y la dirección de un conjunto, pues se constituye como una referencia o como un modelo, un arquetipo de verdad, puesto que desde la visión de Aristóteles en el concepto de política dice que como es el líder, así mismo ha de ser su pueblo, y él exige o hace la reflexión que los políticos han de ser hombres sabios, hombres virtuosos, hombres dedicados a la búsqueda de los valores, dedicados a un buen comportamiento ético y moral, y por lo tanto su pueblo ha de seguir las mismas pautas, de modo que si esto ha de ser así, el líder político como un punto de referencia para su ciudad, para sus gobernados, ha de ser un modelo a seguir, y por tanto lo que él diga, lo que él establezca, lo que él oriente, se constituye en un punto de referencia, es decir, en una verdad. La verdad en la literatura. Todos alguna vez hemos leído o escuchado de obras de diferentes autores en el contexto colombiano, como Gabriel García Márquez, o otros contextos, ya sean latinoamericanos o europeos. Y la literatura, como el arte, lo que quiere es desarrollar una interpretación de un fenómeno que se esté desarrollando en un contexto, y a partir de él explicarlo de una manera exagerada, de una manera metafórica, de una manera personalista, bueno, cada uno de los enfoques que tienen los modelos literarios, y
lo que quiere es sacar de fondo, extraer una realidad, es decir, una verdad, y darla a entender desde una visión particular, que de pronto no se pone de frente, de pronto no es como tan literal a la hora de decir las cosas, pero lo que quiere decir de fondo es una verdad que quizá está oculta, como bien puede ser la hermenéutica. Es decir, cuando se accede a una obra de literatura hay que entender, hay que interpretar la intención que el autor tuvo a la hora de escribirla y el contexto que lo determinó y que lo llevó a escribir y a pensar de esa manera, que dicho en otras palabras debe ser una realidad, que en el fondo es una verdad que se quiere revelar, que se quiere dar a la luz. La verdad en ética y en axiología. Si bien es cierto, la axiología es aquel estudio que inició Max Scheler en la modernidad sobre los valores, y la ética es el estudio del comportamiento del ser humano, en tanto que cómo se sitúa y se comporta frente al mundo que le rodea, y en él la práctica de las normas, de las leyes, de los códigos, es decir, los mandamientos en términos cristianos, o en la constitución política, pues las leyes, o en el código penal las leyes. De modo que en esa relación entre axiología, es decir, los valores y las normas, en el caso de la moral y la ética, con la verdad, lo que allí se pretende es formar y articular un prototipo o un estilo de hombre. Es decir, cuando se le exige a una sociedad o a un conjunto que haga esto, que haga aquello y que evite esto y que se comporte de esa manera, no es otra cosa que llevarlo a formarlo de un cierto modo que se caracterice en la sociedad y que cree allí un estilo, es decir, una cultura. Para ello va unida con la verdad, puesto que en la medida en que se encarnan y que se abstraen y se viven esos valores, esos códigos, se establece un modelo a seguir, un prototipo de hombre a seguir, porque va a encarnar una serie de cualidades y características y de virtudes que lo hacen único. A partir de ahí se constituye en un hecho verdadero, que tiene juicio de subjetivismo y de relatividad, claro, porque los valores, así como las leyes, son particulares también a cada contexto o a cada región, de acuerdo a donde se sitúe el individuo. Lo que para unos una cosa pueda que sea inmoral o amoral, o es decir, un delito, para otros pueda que no lo sea, o para lo que en un contexto pueda que un comportamiento sea un pecado, o que falte la cultura, que falte los valores, para otro pueda que no. Eso está claro. Independientemente de este problema de relativismo, en cada una de las culturas en las que se manifiesta, cómo se forma ese prototipo de hombre y de acuerdo como él encarna y vive los valores y cómo se comporta, allí se establece como un referente, un punto de verdad. Para finalizar, la verdad en el concepto del arte, que también es una interpretación relacionada a la literatura, y es como el artista ve el mundo y a partir de allí hace un proceso de abstracción, luego lo contextualiza a través de una obra, puede ser un cuadro, una escultura, puede ser una canción, una pintura, y luego la exterioriza, es decir, la da a conocer. Cuando contemplamos, o escuchamos, vemos, observamos la obra de arte, lo que hacemos es interpretar, hacer una hermenéutica de lo que no está dicho literalmente, sino que queremos abstraer de esa obra de arte la intención que tuvo el autor y determinado por un contexto, que en el fondo, como les decía, en literatura lo que quiere es demostrar, lo que quiere es revelar un misterio que está oculto, es decir, hay una verdad que está oculta que debe darse a entender. Y las hay de muchas maneras en todas las artes, como son el cine, la fotografía, la música, el teatro, la misma literatura, la poesía, bueno, todo aquello a través de una serie de signos y de símbolos de manera significante, significativa, quiere revelar algo que está en el fondo. Y no es otra cosa que tratar de buscar e interpretar lo que es la verdad que se oculta detrás de algo. Listo. Con esta reflexión entonces sobre la verdad en relación con otras disciplinas, le invito a que saque usted nuevamente sus propias conclusiones. ¿Qué es la verdad?